¿Sabías que la Biblia es el libro más antiguo que sigue siendo relevante hoy en día y que ha cambiado la historia de la humanidad? No importa si eres creyente o no, lo que encontrarás en sus páginas ha impactado la cultura, el arte, la política y hasta la forma en que entendemos la vida. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo surgió este libro? ¿Quién lo escribió? ¿En qué momentos de la historia y por qué sigue siendo tan influyente? En este video vamos a hacer un fascinante recorrido por la historia de la Biblia, desde sus orígenes más remotos hasta su impacto actual en el mundo. Acompáñame, porque te aseguro que lo que descubrirás te sorprenderá más de lo que imaginas. Empecemos. La historia de la Biblia es un viaje fascinante que abarca miles de años y nos conecta con algunas de las creencias y tradiciones más antiguas del mundo. Comienza en un tiempo en el que las historias no se escribían, sino que se transmitían de manera oral de generación en generación. Los primeros relatos que formarían parte de lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento surgieron en Medio Oriente, en una región conocida como Canaán, lo que actualmente sería parte de Israel, Palestina, Jordania y Siria. Ahí, los pueblos hebreos comenzaron a construir una identidad propia, con sus creencias, su cultura y una profunda relación con lo que ellos entendían como su Dios, Yahvé. La Biblia, en su conjunto, está dividida en dos grandes partes: el Antiguo Testamento, que recoge la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios, y el Nuevo Testamento, que se centra en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret y el surgimiento del cristianismo. Pero lo curioso es que no fue escrita por una sola persona ni en un solo momento. Se trata de una recopilación de libros escritos por diferentes autores a lo largo de al menos 1500 años. Los primeros textos comenzaron a ser escritos probablemente alrededor del siglo XII a.C., en un tiempo en el que los hebreos aún eran nómadas y luchaban por asentarse en la tierra prometida. El Antiguo Testamento, también llamado la Biblia hebrea o Tanaj por los judíos, es la primera gran parte de la Biblia. Sus libros más antiguos, como el Génesis y el Éxodo, se originaron en un entorno de tradición oral, cuando las historias y enseñanzas se transmitían de generación en generación mucho antes de ser escritas. Los textos comenzaron a ser redactados alrededor del siglo XII a.C., aunque algunos estudiosos sostienen que partes del Pentateuco, como la ley mosaica, pudieron haberse escrito durante el periodo del exilio en Babilonia, en el siglo VI a.C. Esta parte de la Biblia incluye el Pentateuco, los libros históricos, los poéticos y los proféticos. Entre los libros poéticos, los salmos se destacan por su belleza literaria y su contenido espiritual, mientras que en los libros proféticos encontramos visiones y mensajes que reflejan las crisis y esperanzas de Israel. Durante siglos, las escrituras del Antiguo Testamento fueron copiadas y preservadas por los escribas judíos con extremo cuidado, ya que cada copia debía ser idéntica al original. Este minucioso proceso asegura que el contenido que hoy conocemos se mantuvo notablemente fiel al original. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en Qumran en 1947, confirmaron la gran precisión de las copias bíblicas, ya que contenían textos que databan de más de 1000 años antes de las versiones medievales que se conocían hasta entonces. El Nuevo Testamento, por su parte, surgió en el contexto del Imperio Romano, aproximadamente entre los años 50 y 100 después de Cristo. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan la vida y el ministerio de Jesús desde diferentes perspectivas. Los Hechos de los Apóstoles narran la expansión del cristianismo, mientras que las epístolas de Pablo y otros apóstoles ofrecen enseñanzas y exhortaciones a las primeras comunidades cristianas. Finalmente, el libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, presenta una visión profética sobre el fin de los tiempos. La formación del canon bíblico, es decir, la lista definitiva de los libros que serían considerados sagrados, fue un proceso gradual. Los judíos consolidaron el canon del Antiguo Testamento en el siglo I después de Cristo, mientras que el canon del Nuevo Testamento se definió en el siglo IV, en el Concilio de Cartago. Antes de esto, muchas comunidades cristianas usaban distintos textos y evangelios apócrifos que no fueron incluidos en el canon oficial. Otro aspecto fundamental de la historia de la Biblia es su traducción. La primera gran traducción fue la Septuaginta, una versión griega del Antiguo Testamento realizada en Alejandría, Egipto, entre los siglos III y II a.C. Más tarde, San Jerónimo tradujo la Biblia al latín en el siglo IV después de Cristo, en lo que se conoció como la Vulgata, que se convirtió en el texto oficial de la Iglesia Católica durante más de 1000 años.
Con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV, la Biblia fue el primer libro en ser impreso en masa, lo que permitió su difusión a una escala sin precedentes. La Reforma Protestante del siglo XVI marcó otro hito en la historia de la Biblia. Líderes como Martín Lutero promovieron la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas para que las personas pudieran leerla y comprenderla directamente, sin depender de la interpretación de los sacerdotes. Lutero tradujo la Biblia al alemán, y poco después surgieron traducciones al inglés, como la famosa versión King James en 1611, y al español, como la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina en 1569 y la revisión de Cipriano de Valera en 1602. Hoy en día, la Biblia es el libro más traducido del mundo, con versiones en más de 3.000 idiomas. Además de su importancia religiosa, su impacto cultural es incalculable. Ha influido en la literatura, el arte, la música y hasta en el desarrollo de los derechos humanos y las leyes de muchas naciones. Su contenido ha sido objeto de innumerables estudios arqueológicos, históricos y teológicos, con hallazgos que continúan generando debates sobre su contexto, autenticidad y significado. Desde las primeras tablillas de arcilla que contenían inscripciones similares a relatos bíblicos hasta las aplicaciones digitales actuales que permiten leerla en cualquier dispositivo. La historia de la Biblia es un testimonio de la capacidad del ser humano para preservar, transmitir y reinterpretar sus creencias a lo largo del tiempo. La Biblia no es solo un libro, es una biblioteca entera que encapsula la fe, la sabiduría y las experiencias de cientos de generaciones, y su influencia seguirá viva mientras las preguntas fundamentales de la vida continúen resonando en el corazón de la humanidad. La historia de la Biblia no termina con su formación ni con las traducciones iniciales, sino que continúa en los siglos posteriores con su papel central en la expansión de la civilización occidental y su impacto en otras culturas. Tras la difusión de la Biblia en Europa durante la Edad Media, se establecieron monasterios donde los monjes dedicaban su vida a copiar minuciosamente las escrituras. Este trabajo no solo preservó el texto, sino que también ayudó a desarrollar el arte de la caligrafía y la ilustración en los famosos manuscritos iluminados, como el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus, que se consideran algunas de las copias más antiguas y completas de la Biblia. La Reforma Protestante trajo consigo una nueva era en la interpretación bíblica. Los reformadores, como Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y, por supuesto, Martín Lutero, argumentaron que la Biblia debía ser la única autoridad para la fe y la práctica cristiana, rechazando las tradiciones no bíblicas impuestas por la Iglesia Católica. Esto derivó en un movimiento masivo para traducir la Biblia a los idiomas del pueblo, algo que en muchos casos fue perseguido con dureza. Por ejemplo, William Tyndale, uno de los primeros en traducir la Biblia al inglés, fue ejecutado por sus esfuerzos. A pesar de esto, su trabajo sirvió como base para futuras traducciones, como la mencionada versión King James, que con el tiempo se convertiría en una de las traducciones más influyentes del mundo angloparlante. En América Latina, la llegada de la Biblia fue impulsada por la evangelización que acompañó la conquista española. Sin embargo, durante siglos, el acceso a las escrituras se limitó a las versiones latinas, y solo los sacerdotes podían leerla. Fue con el surgimiento de movimientos reformistas en el siglo XIX que las traducciones al español comenzaron a difundirse entre la población, marcando un hito en la historia religiosa de la región. La Biblia de Reina Valera, en sus distintas ediciones, se convirtió en una de las más utilizadas por los cristianos evangélicos de habla hispana. En el siglo XX, la historia de la Biblia entró en una nueva etapa con el avance de la arqueología y los estudios bíblicos. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto fue uno de los hallazgos más importantes, ya que permitió a los expertos comparar manuscritos bíblicos de más de 2000 años de antigüedad con los textos actuales, demostrando una notable consistencia en su transmisión a lo largo de los siglos. Además, los estudios arqueológicos han arrojado luz sobre el contexto histórico de muchos de los eventos narrados en la Biblia, lo que ha enriquecido la comprensión de sus relatos y su significado. Otro hito relevante en el siglo XX fue el surgimiento de nuevas traducciones modernas. Con el avance del conocimiento de las lenguas antiguas y el acceso a manuscritos más antiguos, surgieron versiones más precisas y comprensibles. Entre ellas se encuentran la nueva versión internacional, NVI, y la traducción en lenguaje actual, TLA, que buscan facilitar la lectura a personas de diferentes niveles culturales y educativos. Hoy, la Biblia no solo se encuentra en formato impreso, sino también en versiones digitales, aplicaciones móviles y plataformas en línea que permiten su estudio interactivo. Esto ha hecho que el acceso al texto sea universal y, curiosamente, ha provocado un renovado interés en el estudio bíblico en una era donde la religión tradicional parece estar en declive en algunas regiones. Además, se han creado comunidades de estudio que, más allá de lo religioso,
analizan el texto bíblico desde perspectivas literarias, filosóficas e históricas. En la actualidad, existen más de 100 sociedades bíblicas en todo el mundo dedicadas a la difusión de la Biblia y a su traducción en lenguas indígenas. Gracias a estos esfuerzos, muchas comunidades que nunca habían tenido acceso a las escrituras en su idioma materno ahora pueden hacerlo. La traducción es un proceso complejo, ya que no solo se trata de trasladar palabras de un idioma a otro, sino también de entender los conceptos culturales que subyacen en los textos originales. Por eso, el trabajo de los traductores continúa siendo vital en el siglo XXI. La Biblia sigue siendo un referente ético y moral para millones de personas, además de una fuente de inspiración espiritual. Ha influido en la creación de leyes y en la defensa de derechos humanos, como la abolición de la esclavitud y la lucha por la justicia social. Grandes líderes como Martin Luther King Jr. se inspiraron en los principios bíblicos para luchar por la igualdad y la paz. En el arte, la Biblia ha sido una fuente inagotable de inspiración para pintores, escultores, músicos y escritores. Obras maestras como La Última Cena de Leonardo da Vinci, el David de Miguel Ángel y el Mesías de Handel tienen sus raíces en pasajes bíblicos. Finalmente, la historia de la Biblia nos enseña que, más allá de ser un libro religioso, es un puente que une a diferentes épocas, culturas y personas en una búsqueda común de sentido, propósito y trascendencia. Este recorrido milenario no solo nos habla de la historia del texto, sino también de la historia de la humanidad misma, sus luchas, sus esperanzas y su constante deseo de conectar con algo más grande. Por eso, la Biblia sigue siendo un libro vivo, cuya historia aún se está escribiendo. Espero que este recorrido por la fascinante historia de la Biblia te haya ayudado a entender mejor no solo el origen de este libro tan influyente, sino también su impacto a lo largo de los siglos. La Biblia es mucho más que un simple texto. Es un puente entre el pasado y el presente, una ventana a las creencias, luchas y esperanzas de generaciones enteras. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo contenido. También me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.